¿Qué dice en tu Biblia, hija? Es la Biblia Reina Valera. ¿Qué dice? Oiga, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Es Dios hablando. Le estaba hablando al pueblo de Israel porque era el único pueblo que conocía a Dios. No había otro pueblo que conociera a Dios, solo ese pueblo de Israel. Y Dios le habla al pueblo de Israel. ¿Qué dice una vez más, hija? Platícamelo. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Oiga esto. Si usted me pregunta y me dice, hermano, ¿por qué estás llorando? ¿Sabes por qué? Porque oigo hablar al mismo Dios que está diciendo: deposita toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿Qué quiere decir? Que el hombre por sí mismo no puede caminar en esta tierra. Dios creó todo lo que tú puedes ver y lo que no puedes ver. Después de crear las plantas, las frutas, las semillas, los animales, para que el hombre tuviera que comer, para que el hombre se gozara, después Dios creó al hombre, después de crear todo. Eso está en Génesis capítulo 1, versículos 20 en adelante. Y Dios, cuando tuvo a la primera pareja, Adán y Eva, dice ahí en el verso 26 en adelante: y los bendijo Dios y les dijo: llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Qué quiere decir? Tomen el control de la tierra, de la creación. Dice: gobiernenla, sean reyes de la creación. Y eso es lo que está queriendo hacer el ser humano en estos días. Hay millones y millones de hombres y mujeres buscando el poder, siendo poderosos, pero por su propia cuenta. Y eso no es lo que dijo Dios. Dios primero los bendijo y dijo: familias como estas, bendecidas por mí, aprobadas por mí, quiero que se llene el mundo de familias como esta. Pero no te olvides que Dios sopló en Adán de su espíritu, lo creó del polvo de la tierra y sopló en él de su espíritu. Puso en él algo con lo cual el hombre se podía comunicar con Dios. Por eso ningún animal puede comunicarse con Dios. Ningún ser vivo se puede comunicar con Dios. Solamente el hombre puede comunicarse con Dios porque tiene espíritu de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Y Dios dijo: yo quiero que tú tomes el control de la creación. Pero aunque Dios le mandó allí al hombre que gobernara la creación, Dios esperaba que el hombre pidiera la dirección divina y saber cómo podía gobernar la creación. Pero el hombre no pidió la dirección de Dios. Y ahí, leyendo la Biblia, estamos oyendo la voz de Dios. Y nadie me puede decir que estoy mintiendo, porque es Dios el que está diciendo a través de Moisés, a través de Isaías, a través de Jeremías, de Pablo:
Fíjate bien, oye bien, Dios te va a hablar. Y la prueba que te voy a dar es que cuando sientas que Dios habla, vas a comenzar a temblar y vas a comenzar a llorar y te vas a comenzar a humillar, porque esa es una señal inequívoca de que Dios te está hablando. ¿Qué dice una vez más, hermanita? A ver, oiga, fíjese lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 5. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿Qué más dice? Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Hermanos, hermanas, oigan lo que les voy a decir. Ahí en Lucas habla acerca de lo que va a estar sucediendo en los últimos días. Y dice que en los últimos días la gente estará atormentada, asustada terriblemente por el bramido del mar y de sus olas. Ahí está. Es parte de Mateo 24. Dice, la gente sufrirá, se atormentará por causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué quiere decir? Que el mar comenzaría a tener convulsiones, que llegaría el día cuando sufrirían los que están cerca del mar, porque verían la bravura del mar. Vea las noticias en estos días pasados, allá en Estados Unidos, por el área de Miami, por aquellas costas, se ha salido el mar, se está metiendo a las ciudades que están a la orilla del mar. Los glaciares o las partes donde ha sido puro hielo se están derritiendo. Ese es aumento de agua en la tierra. Muchas ciudades que están al nivel del mar van a comenzar a hundirse, a sepultarse, y Dios no se equivoca. Ahora, este es el asunto. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Toma en cuenta a Dios en todo lo que hagas. No te apoyes en tu propia prudencia. No te confíes en lo mucho que sabes, porque no sabes nada. Hay tantos hombres y tantas mujeres que se ciegan y desconocen a Dios. Y si tú les hablas de Dios, te dicen, yo no quiero saber nada de Dios, no me hace falta, estoy fuerte, no necesito. De la noche a la mañana tienen una tremenda enfermedad. Y hasta los más valientes y hasta los más malcriados, ahí los ves llorando. Te pongo un ejemplo. El presidente de Venezuela, antes del que está ahora, era un malcriado. Chávez era un malcriado y llegó a blasfemar contra Dios, y de la noche a la mañana le vino una enfermedad incurable y lo veías delante de una estatua diciendo, Dios mío, no me quites todavía. Y ya no hubo oportunidad. Dios lo sacó de este mundo, lo quitó de este mundo. Con Dios no se juega. Entonces, dale un aplauso al Señor. Oye bien, hermano, hermana, que el mundo se comporte así es normal porque no conoce a Dios. Pero yo te invito, a ti, hermano, a ti, hermana, antes de hacer una decisión, piensa, pregunta, ora, medita si aquello está en la voluntad de Dios, porque eso es lo que está diciendo Dios. Fíjate que hagas una decisión en los planes de Dios. No te apoyes en lo que tú piensas que es o en lo que tú crees que sabes. No hagas decisiones por tu propia cuenta.
porque es Dios el único que conoce. Ahora te voy a invitar a que veamos algo maravilloso. Ven conmigo y vamos a abrir nuestras Biblias. Pon mucha atención, porque Dios va a estar tocando corazones en esta hora. Isaías 65:2. Oye bien, Dios habla, aprende a escucharlo. Yo estudio de noche, a veces comienzo a las 11, a veces a las 2 de la mañana, y a veces me sale el sol hablando con Dios. Y Dios habla. Y dice ahí, ¿qué dice Isaías 65:2? A ver, hija, otra vez ya te tocó la bendición. Oiga. Amén. Amén. Se los voy a leer en la Biblia que yo tengo acá. Escogí una Biblia y quiero que pongan atención, hermanos. Oiga esto. En la Biblia Reina Valera, yo creo que la tienen la mayoría de ustedes, Dios está diciendo: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Estás entendiendo, hermano? Tú no te imaginas cómo paso las noches yo. Me pongo a leer la Biblia y me encuentro con escrituras como esas. Cualquiera diría, está diciendo Isaías. No, Isaías era el instrumento, el que hablaba era Dios. Y Dios dice al pueblo de Israel: el pueblo de Israel debería de vivir una vida agradable a Dios. Pero el pueblo de Israel no vivía agradando a Dios. Y Dios se queja. Ahí se está quejando Dios. Dios tomaba al profeta y el profeta parecía que estaba drogado, parecía que estaba borracho, y empezaba a hablar y decía: todo el día extendí mis manos a un pueblo que no me quería escuchar. Le estaba hablando al que lo conocía. ¿Dónde estaban los que no lo conocían? Imagínate nada más. Y en estos días Dios quiere que su pueblo le escuche. Dios quiere que tú, Guatemala, le escuches. Dios quiere que tú, Guatemala, le oigas, le obedezcas, le sirvas. Hay que entender la palabra de Dios. Yo no puedo pasar media hora sin que Dios toque mi corazón. Porque cuando yo leo ahí que Dios dice, usando a Isaías: todo el día estuve con mis brazos extendidos, esperando a ver cuándo el pueblo rebelde me escuchaba, me entendía. Yo creo que aquí hay padres que me van a entender, porque más de 3 hemos tenido hijos que en algún momento se nos han rebelado. Qué feo se siente cuando los hijos se rebelan. A mí me duele más con las madres, porque la madre, desde que trae a la criatura en el vientre, sufre, se desvela después que nace y le dedica toda una vida. Y es adolescente el jovencito, la jovencita, y se le revela al padre y le falta el respeto a la madre. Qué
feo se siente cuando uno como padre ve a los hijos que agarran camino equivocado y que nos duele el corazón. Nos esperamos unos días a ver si cambian de camino, no cambian, y llega el momento que los enfrentamos y los paramos delante de nosotros. Si son respetuosos nos van a decir: sí, ya voy a cambiar, pero es mentira, no lo hacen, solo nos engañan. Hermano, piensa en este momento y yo te pregunto: ¿tú crees que has sido 100% obediente a Dios o crees que le has fallado? Yo creo que le has fallado. Yo creo que le hemos fallado. Pero ¿qué tal si escuchamos hoy la voz de Dios? Hoy ahí, piensa en que Dios es el que está hablando y que hay una queja en el corazón de Dios. Ahí en ese versículo 2, Isaías 65, 2. Oye lo que Dios dice. Como que había hablado con todos sus hijos y sus hijos como que no existía Dios. Qué horrible se siente cuando tú estás reprendiendo a tu hijo, le estás llamando la atención y se da la vuelta y te deja hablando solo. Y le da el golpe a la puerta y desaparece. Y te quedas con el corazón roto. Piensa en Dios. Y si al menos hay un mundo perdido y perverso que no le hace caso a Dios, que seamos tú y yo los que en este día caigamos de rodillas y le digamos: Señor, heme aquí. Que caigamos de rodillas tomando el lugar del hijo perdido que no ha querido ya no someterse a nosotros, sino someterse a Dios. Yo llegué a decirles a mis hijos: no me obedezcan a mí, no me oigan a mí, pero lean la Biblia, oigan a Dios y obedezcan a Dios. Qué triste es cuando los hijos se desvían, se apartan. Y aquí hay padres que tienen hijos que se han apartado de la familia, se han apartado de la obediencia y andan haciendo su voluntad. Que pudiéramos en este día decirle a Dios: yo sé que mi hijo te ha ofendido, Señor. Yo sé que esa hija que salió embarazada y que no te respetó, te ha ofendido, Señor. Y que el padre o la madre de familia le diga: Señor, hoy voy a tomar el lugar de mi hijo rebelde. Y que doblemos la rodilla y le digamos: Señor, te pido perdón en nombre de mi hijo, te pido perdón en nombre de mi hija. Y donde quiera que esté mi hijo o mi hija, tócale el corazón, que sienta vergüenza, que sienta que te ha ofendido, que sienta que necesita pedirte perdón. Grábate esto. Y te digo, es tan hermoso cuando Dios te habla. Cuando tú estás leyendo y llegas a esa parte de Isaías 65, 2, donde dice: todo el día estuve con mis brazos extendidos, esperando que los hijos rebeldes me hicieran caso. Y yo me quedaba pensando y decía: Señor, extendiste tus brazos esperando que tus hijos vinieran a ti, que te buscaran, que se dejaran guiar, pero no venían. Y tú con tus brazos extendidos, y ellos no venían.
Todo el día, dice Dios, estuve con los brazos extendidos. Hace más de 2000 años que Dios vino a visitarnos. Dios tomó forma humana. Como decimos en ocasiones, Dios se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos hacernos de la familia de Dios. Hace muchos años, cuando yo todavía estaba en una iglesia como están ustedes aquí, cuando Dios todavía no me llamaba a predicar y que estuve sentado unos días ahí, un predicador nos daba un ejemplo y decía el predicador que allá venían abriendo un camino, una carretera, y que venían unos camiones de esos que traen unas palas gigantes y abren la tierra para un lado y otro, y que había un indio ahí y vio que venía aquella carretera, vio que venían aquellos camiones arrancando árboles, removiendo la tierra, y ahí donde él estaba había un hormiguero. Y él siempre le gustaba ver a las hormiguitas cómo trabajaban, y se encantaba todos los días mirándolas trabajar. Y ahora veía que venían aquellos camiones abriendo camino. Iban a tener que desbaratar la casa de aquellas hormigas y las iban a matar seguramente. Y aquel indito dijo: ¿y cómo las quitaría de aquí? Y estuvo pensando a ver cómo las quitaba y no encontraba cómo quitarlas. Y dice que ya casi cuando estaban muy cerca del hormiguero los camiones, buscó con una cubeta, con un costal y de muchas maneras, y en lugar de que los animalitos se metieran al costal, a la cubeta, o que salieran, se apartaran, más se alocaban, se removían ahí, al grado que tuvieron que morderlo, que picarlo. Y él se sintió mal, las quería salvar, pero aquellos animalitos no entendían. Pensaban que los estaba dañando y lo picaban, lo mordían por todos lados. Y se quedó pensando el indito y dice: yo creo que la única manera de poder salvar a esas hormigas sería hacerme hormiga como ellos, para conocer su idioma, poder hablarles como me entendieran, y así me seguirían. Y Dios, buscando que el hombre le entienda, el hombre no le entendía, y entre más buscaba, menos le hacíamos caso. Y dijo Dios, como dijo el indito: tengo que hacerme como una hormiga. Dijo Dios: me haré como uno de ellos y voy a hablarles y los voy a sacar de este mundo. Y vino Dios en Cristo, y vino Dios y se hizo hombre y nos habló. Y dice allá en Mateo 11:28 que ahí está el mismo Dios en Cristo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. ¿Y sabes qué hicieron? Le mordieron como al indito las hormigas y lo llevaron a la cruz y lo sacrificaron. Oh, hermano, hermana, Dios está hablando a nuestra vida hoy. Y como te digo, si de ahí de la puerta para allá no hay quien quiera oír a Dios, no lo dejes con los brazos extendidos. Él dice: he estado todo el día con mis brazos extendidos.
esperando al hijo rebelde, esperando al hijo desobediente, que me oiga, que me entienda, que me siga, que me obedezca. Qué precioso es el Señor. Si tú me preguntas un día, hermano Rodríguez, ¿por qué razón usted grita tanto? ¿Y por qué llora tanto? Por eso. Porque yo oigo a Dios que habla y que dice: he estado todo el día con mis brazos extendidos, esperando que el Hijo me diga: para donde tú quieras, nada más dime. Yo me gozo. Allá hay un pastor que está ahí, mira, hermano Víctor. Un día fui a visitarlo, quería que habláramos para unirnos, platicamos, no nos pusimos de acuerdo y yo me vine. Y pasaron los días y una vez hablamos él y yo por teléfono y yo le pregunté y le dije algo y le dije al pastor: hermano, no sé si te parece esto y esto y esto. Y me paró rápido y me dijo: no me estés preguntando si estoy de acuerdo en esto o en aquello. Desde el momento que me uní a ti, tú eres mi guía, tú eres mi pastor. No me preguntes, no me digas que qué me parece, dime qué tengo que hacer. Qué precioso es que te pongas delante de Dios y le digas: Señor, no quiero yo tenerte con los brazos extendidos, no quiero yo dejarte esperando. Quiero, Señor, que me tomes en cuenta. Nada más enséñame, nada más muéstrame y dime qué hago. ¿Cómo se sentirá Dios si en esta tarde encuentra corazoncitos como los que hay aquí, que desde adentro, sin palabras, estén sintiendo y diciéndole: sí, Señor, desde el momento que yo me entregué a ti, ya no tenía nada que hacer por mi cuenta. Ahora, Señor, tú nada más muéveme, tú nada más enséñame, tú nada más dime, Señor, qué tengo que hacer. Qué preciosa es la palabra del Señor. Mira lo que dice esta queja de Dios. Oye a Dios quejarse e imagínate cuánta gente anda en pecado y anda en maldad. Yo me di cuenta hace unos días que mi gente indígena de acá de Guatemala, allá por el sur, allá para la frontera con México, estaba siendo invadida de gente malvada de mi tierra. Y yo digo: qué vergüenza que mi gente que anda en la maldad anden cruzando la frontera en Guatemala para hacerle mal al pueblo, cuando Dios me ha enviado a mí a llevarles la bendición, cuando Dios me ha llevado a mí para traerles el bien. ¿Cómo hay gente que va a hacer mal? Grábate esto. Dice Dios: todo el día estuve con mis brazos extendidos, esperando al hijo rebelde. Que al menos los que estamos aquí no salgamos de este lugar sin antes doblegarnos, humillarnos, reconocer, y aunque no hablemos, porque Dios conoce el corazón.
No necesitamos decir nada cuando acá adentro sentimos que necesitamos ser obedientes a Dios. Y que en este día, antes de salir de este lugar, podamos rendirnos delante de Dios y decirle: Señor, si en algún momento te tuve como ese padre que el hijo rechazó, que el hijo no obedeció y que lo dejó esperando, yo no quiero dejarte así, Señor. Quiero honrarte, quiero obedecerte. Yo no quiero, Señor, ignorarte. Le voy a leer la otra parte, ponga atención. Ahora vamos al versículo 1. Al final del versículo 1, mira qué preciosa es la palabra de Dios. Esto es Isaías capítulo 65, versículo 1 al final. Y dice Dios, ¿te acuerdas qué fue lo primero que dijo Dios? Lo primero que dijo Dios en el verso 2: todo el día estuve con mis brazos extendidos, esperando que el hijo rebelde me buscara, me hiciera caso. Todo el día estuve con mis brazos extendidos. Ahora mira lo que dice Isaías 65, versículo 1 al final. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Entiendes, hermano? Oye esto. Hace 2 o 3 meses atrás, yo pensé que ya no iba a volver a Guatemala porque traía algunos problemas de enfermedades muy serios y pensé que no iba a regresar. Te digo, ahorita estoy acá, pero hace unos 8 o 10 días que he estado con hemorragias de sangre. Y sin embargo sentí que Dios me llamaba: hijo, ¿quieres ir a Guatemala? Y le digo: Señor, si tú quieres que vaya, yo voy. Yo voy a Guatemala. Oye bien, mi esposa me veía y se daba cuenta y me dice: ¿y vas a ir a Guatemala y te compro el boleto? Claro, cómprame el boleto. Voy a Guatemala. ¿Pero por qué? ¿Cómo andas? Sí. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que vaya. Y si pasa algo, mientras cumpla con el Señor, que pase lo que pase. Mientras complazca al Señor, que pase lo que pase. Gloria a Dios. Y presenté a tu niño, y presenté al otro, y al otro, y al otro. Y se van a acordar esos niños un día. Oiga esto. Primero dice Dios: todo el día extendí mis brazos, esperando que el hijo me hiciera caso, me tomara en cuenta. Y como que no hubo respuesta, y dice Dios: entonces desvié mi mirada y le dije a gente que nunca me había conocido: aquí estoy, aquí estoy. No sé si me entiendes, hermano. ¿Sabes lo que quiere decir? Que Dios puede llamarte un día, Dios puede hablarte otra vez y otra vez, pero no siempre estará Dios presto a llamarte. ¿Sabes por qué estoy aquí, hermano, hermana? Estoy acá porque amo a Dios. Y porque si yo no vengo hoy, Dios puede llamar a cualquier otro. Este no quiso ir, llamo al otro. Y alguien va a ir. Y yo digo: de que vaya otro, hasta arrastrando voy, porque el Señor me manda, porque el Señor quiere que vaya. Por eso dice: todo el día estuve extendiendo mis manos a un pueblo que me ignoraba, que no quería ir. Y me di la vuelta
y busqué a otro pueblo que nunca me había conocido. Y dice, y les dije, aquí estoy, aquí estoy. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, no nos olvidemos que Él es Dios y que no nos busca a nosotros porque nos necesita. Hace un momento un siervo de Dios aquí me preguntaba y me decía, hermano, ¿cuántos hermanos tiene? Le digo, 4 varones, somos 5 en total. Y me dice, ¿todos le sirven a Dios? Le digo, no. ¿Cuántos le sirven a Dios? 3 nada más. Y los otros no han querido. ¿Y qué ha hecho? Le digo, me he ido de mis hermanos que no han querido y le señalé para acá. Y le dije, mira, muchos de estos guatemaltecos me los gané para el Señor. Mi familia no quiso y me vine a ellos. ¿Te das cuenta? Y de pronto el hermano sorprendido, como pensando, pero ¿y cómo? Si el hermano le sirve al Señor, pues ¿por qué no salva también a sus hermanos? Y le digo, porque Dios salva a quien Él quiere. Él salva a quien Él quiere y yo me gozo en que Él me salvó a mí. Si no salva a mi hermano, a mi madre, a mi hijo, ese es otro asunto. Yo estoy agradecido con que Dios me llamó, con que Dios me salvó, y no lo voy a dejar con sus brazos extendidos, porque puede encoger sus brazos y moverse para otro lado. Y tú y yo, hermano, ya estamos aquí. Tú y yo ya le estamos sirviendo. Tú y yo ya le estamos atendiendo. Tú y yo ya le estamos oyendo y obedeciendo. Que al menos toda esta gente que está aquí en esta iglesia, hagamos algo en esta tarde, nos humillemos delante de Dios y le digamos, Señor, este es el día. Hoy quiero ponerme en tus manos. Hoy quiero, Señor, escucharte. Hoy quiero, Señor, hacer tu voluntad. Y quiero salir de este lugar, Señor, sintiendo que te he agradado, sintiendo que ya no te tengo con los brazos extendidos. Una vez más les digo, hermanos, y aquí les termino. De entre todos los que estamos aquí, comenzando por mí, no hemos sido muy obedientes a Dios. En alguna área no le hemos complacido. En alguna área no le hemos hecho caso. En alguna área le hemos dejado con la palabra en la boca, le hemos dejado con sus brazos extendidos. Hoy es el día. Y que una partecita chiquitita de Guatemala se ablande en las manos del Señor. Que el Señor encuentre el barro suave para hacer de nosotros lo que Él quiera a partir de esta tarde. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios. Yo creo que en esta tarde Dios nos ha hablado. Yo creo que en esta tarde Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Yo creo que en esta tarde Dios nos ha hablado